Vamos a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 6. La semana recién pasada ya terminamos el capítulo 5. Hoy vamos a comenzar a estudiar la primera parte del capítulo 6. ¿Sabe que interesantemente este capítulo está dividido en 3 secciones? Está dividido en 3 secciones, pero se puede estudiar en 2. Vamos a intentar hacer eso, estudiarla en 2. La primera sección va desde el verso 1 hasta el verso 6. La segunda sección son los versículos 7, 8 y 9. Y termina con la tercera sección que va desde el 10 hasta el 12. Pero se puede estudiar perfectamente en 2 secciones, ya sea que lo estudie desde el 6 hasta el 9, o bien desde el 1 hasta el 6, desde el 1 hasta el 6 y luego del 7 al 12, o bien lo estudie desde el 1 hasta el 9. Lo enredé, ¿verdad? ¿Sí? No importa, yo también estoy enredado. Pero vamos a estudiar hoy día solamente desde la primera sección, desde el 1 hasta el verso 6. ¿Sí? Pero para eso creo que siempre es muy bueno que podamos, para entender un poco y tener el contexto, leer el capítulo completo. ¿Sí? Así que le voy a pedir que me ayuden leyendo junto a mí el capítulo completo. Gracias. Vamos a leer juntos desde el 1 al 12. Yo voy a leer el versículo impar, ustedes leen el par, ¿ya? Y así vamos hasta el final. Dice lo siguiente: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre tiene las riquezas y tiene su honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, y su alma no se sació de bien, y también careció de su cultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque este en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel vive en el año 2 veces, sin disfrutar del bien, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo esto su deseo no se sacia. Porque ¿quién más quiere estar en el necio? ¿Quién más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, y ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. ¿Por qué? ¿Quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Querido Padre Celestial, muchas gracias por este día, gracias por este tiempo que nos permite juntos poder estudiar de su palabra, seguir aprendiendo de Eclesiastés y de estas declaraciones de Salomón, declaraciones que vienen de alguna manera a señalar, a ratificar lo triste de la vida de un hombre lejos de usted, y que aún en la adultez puede encontrar redención, que aún en la adultez puede encontrar una nueva oportunidad en usted. Señor amado, gracias. Te pido que hable a nuestras vidas ahora, que nos amoneste con su palabra y que nos enseñe correctamente lo que usted quiere de nosotros y para nosotros. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Ya, vamos entonces a Eclesiastés capítulo 6. No es un capítulo fácil. Déjeme decirle, no es definitivamente un capítulo fácil. Porque este capítulo retoma en un sentido ese carácter un poco depresivo que tiene el libro. Describe de alguna manera esta sensación o ahora está grabando, ¿no es cierto? Sí. Describe este carácter un tanto depresivo
que tenía Salomón cuando comienza escribiendo el libro, que refleja muy bien aquellos años en los cuales Salomón estuvo alejado de Dios. ¿Se acuerda? Que las mujeres de Salomón, mis mujeres, inclinaron su corazón tras los dioses de aquellas mujeres, alejándolo de la adoración y el reconocimiento y la alabanza del Dios vivo y verdadero. Bueno, Salomón describe todo ese proceso. Y como les decía, lógicamente, cuando ya nos vayamos acercando al final del libro, vamos a entender y vamos a poder ver cómo aún en los años de muy adultez de Salomón, Salomón en un sentido encontró su propia redención, pudo volver al Señor y pudo reconocer que no, todo lo que él buscó lejos de él solo se podía encontrar en él. Recuerde que cuando nosotros comenzamos el estudio de este libro, yo les sugerí un bosquejo para poder entenderlo. No sé si recuerda. Si usted está tomando nota, probablemente si miran sus apuntes para atrás, usted va a poder encontrar ese bosquejo. Dijimos que el título del libro, si bien es cierto el título de nuestra serie se llama Eclesiastés, Recuerdos de una vida, el título del libro en un sentido, según este bosquejo, es la búsqueda de lo supremo. La búsqueda de lo supremo. Y dijimos que Salomón describe la búsqueda de lo supremo en el libro de Eclesiastés de distintas formas. La primera forma fue por medio de su experiencia personal o su experimento personal, capítulo 1, capítulo 2. Luego, capítulo 3 al capítulo 5, el que terminamos de estudiar la semana pasada, es la búsqueda de lo supremo por medio de la observación general. ¿Se acuerda que le decía que probablemente Salomón salió a recorrer la provincia, salió a recorrer su reino y empezó a mirar y empezó a observar cosas? Y en este proceso de observar, él fue haciendo la descripción de lo que había observado. Eso lo vimos hasta la semana pasada. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 6 y la siguiente sección en este bosquejo comprende los capítulos 6, 7 y 8 que tienen que ver cómo Salomón busca lo supremo por medio de la práctica moral. Por medio de la práctica moral. Bueno, de acuerdo, como le decía, de acuerdo a este bosquejo, nosotros hoy día comenzamos la tercera sección del libro. La tercera sección del libro que tiene que ver con la búsqueda de lo supremo por medio de la práctica moral. Pero alguien puso como título al capítulo 6 particularmente, más allá del título que tiene en sus Biblias. ¿Cómo titula en sus Biblias la Reina Valera? No tiene. ¿No? Pero viene el 5 que dice la vanidad de la vida. La vanidad de la vida. Ya, mire qué interesante, porque por ejemplo, en mi Biblia sí la titula como la vanidad de la vida, y el 5 lo titula como meras prácticas religiosas una parte, y la otra parte como la vanidad de las riquezas. Ahora, es interesante porque, como dijo Pablo, viene del 5 la vanidad de la vida, porque de alguna manera, ¿qué es lo que hace Salomón? Hace un resumen en el capítulo 6 de la última parte del capítulo 5. Recuerde que en la última parte del capítulo 5 Salomón se dedicó a describir en su observación cómo el hombre materialista busca su satisfacción personal en sus bienes, en sus posesiones materiales. Pero llega al final a una conclusión, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque las posesiones materiales ciertamente no satisfacen las expectativas de este hombre que Salomón está describiendo. Ahora, de alguna manera se hace la conexión y el capítulo 6 viene a ser la conclusión de esta sección del capítulo 5. Ahora, como les decía, alguien le escribió, no sé bien quién fue, pero alguien describió un título para esta sección, para esta parte, y puso como título que lo material no puede satisfacer el alma. Lo material no puede satisfacer el alma. Si usted vuelve a leer el capítulo 6, notará que por lo menos 3 veces aparece esta expresión. Su alma no fue satisfecha. Su alma no fue satisfecha. Por lo menos 3 veces. Entonces, creo que el título ¿no? de que lo material no puede satisfacer el alma es un título bien puesto. Miremos cómo comienza el capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Mire qué interesante, y mire por favor el contraste entre esta expresión, hay un mal que he visto debajo del cielo,
con lo que Salomón mismo describe en el capítulo 5, verso 18. He aquí pues el bien que yo he visto. En el verso 18 habla de un bien. Sin embargo, en el capítulo 6 comienza describiendo un mal. Ya ahí hay un contraste. Ahora, ¿cuál era el bien que él describe en el verso 18? He aquí pues el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. ¿Cuál es el bien? Disfrutar los frutos del trabajo. Eso es un bien. Cada vez que usted trabaja, hablábamos en la semana pasada de esto, ¿no? Que el trabajo no es una maldición, el trabajo no fue un castigo dado por Dios. Porque antes del pecado, el hombre ya tenía responsabilidades en el huerto del Edén. Solo que después del pecado, esas responsabilidades o a esas responsabilidades se le añadieron, ¿no es cierto?, el esfuerzo físico, el sudor, el trabajo, ¿no es cierto?, la fatiga, el cansancio. Pero antes ya había un trabajo para el hombre. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición, no es un castigo, por si acaso, hermano. ¿Ya? Si usted tiene un buen trabajo, y aunque no tenga un trabajo tan bueno, quizás no siempre todos nosotros tenemos buenos trabajos, pero si usted tiene un trabajo, no es un castigo, no es una maldición. ¿Ya? No es una bendición, porque es la forma en que Dios está proveyendo para su hogar, es la forma en la que Dios está trayendo el recurso que usted necesita para poder sacar adelante a su familia. Bueno, Salomón dice eso en el verso 18, no hay aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Ese es el bien. Disfrutar el fruto del esfuerzo, del trabajo. Sin embargo, el capítulo 1, fíjese qué interesante porque contrasta porque comienza describiendo un mal. Hay un mal que he visto debajo del cielo. Ahora, fíjese que el mal es un mal más extendido que el bien. ¿Y cómo podemos saber que el mal es un mal más extendido que el bien? Porque fíjese que Salomón amplifica o amplía en un sentido su descripción. Hasta acá, todas sus descripciones han sido de las cosas que él ha visto debajo de ¿qué? ¿Del cielo? Del sol. Todas las descripciones son las cosas que él ha visto debajo del sol. Y nosotros dijimos que esta expresión, esta frase, debajo del sol, habla de lo cotidiano de la vida. Lo que nosotros miramos a diario. ¿Sí? Sin embargo, capítulo 6, verso 1, amplifica esto, porque ya no habla de un mal que él ha visto debajo del sol. Ahora dice que es un mal que lo ha visto debajo de ¿qué? Del cielo. Y usted entiende que el cielo es algo que está incluso por sobre el sol. El sol es parte del cielo, pero no es el cielo. El cielo está por sobre el sol. Por lo tanto, es mucho más amplio este mal que el bien y que aquellas otras cosas que Salomón hasta acá ha descrito. Entendemos lógicamente que el cielo es el estrado de los pies de nuestro Señor, ¿no? Es el lugar donde se sostiene su trono. Dice el Salmo 15, verso 3, el Proverbio 15, verso 3, que Él está, dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Él desde su santo trono, ¿no es cierto?, observa a todos sin diferencia, sin hacer acepción de persona, sin ser parcial. Él nos ve a todos por igual, a buenos y a malos. Un hermoso texto en Jeremías capítulo 23, versos 23 y 24 dice lo siguiente: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No sé si logra notar, pero Salomón está diciendo algo, ¿no? Él comienza haciendo una descripción. Hay un mal que he visto debajo del cielo. Un mal que es mucho más extendido de lo que quisiéramos. Pero también dice que es un mal que nos afecta a todos por igual. ¿Por qué? Porque es un mal muy común entre los hombres. Es un mal que aparece más seguido de lo que quisiéramos.
que aparece más veces o que podemos observar más de lo que nosotros desearíamos, porque nos es común a todos, nos es común a todos. Verso 2: el hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta en todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Déjeme decirle una cosa: el hombre puede adquirir cierta reputación, puede adquirir cierta estabilidad económica, financiera, aún personal. Podría parecer que nada, absolutamente nada le falta, que nada, absolutamente nada le ha sido negado, y aún así estar insatisfecho. Eso es lo que expresa el versículo 2. El hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Ahora déjeme decirle esto: aquí no se está describiendo un Dios cruel, aquí no se está describiendo un Dios injusto, porque pucha que injusto sería y parecería, ¿no?, que Dios te colme de riqueza, que Dios te colme de bienes, pero también te llene de insatisfacción. Qué triste sería pensar así de nuestro Dios, ¿no? Qué injusto sería acusar así a nuestro Dios. Hay personas que piensan así: Dios da, Dios quita, ¿no es cierto? Job lo dice: Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios bendito, ¿sí? Pero también ellos entienden o le atribuyen todo el mal que están experimentando, todo el mal que ellos están viviendo, a un Dios injusto, a un Dios que no es bueno, que no es benévolo, a un Dios que es bastante malo, porque me hace vivir, me hace pasar por todo esto, y es injusto porque yo no lo merezco. Hay personas que piensan así, ¿no? Déjeme decir que no es esto lo que describe este texto. Este texto, de alguna manera, no recuerda lo que es la soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios? Porque no es que Dios le dé al hombre las riquezas, sino que le da la capacidad de adquirir las riquezas. Y no es que Dios no lo deje disfrutar de esas riquezas, sino que lamentablemente el hombre, lejos de Dios, que desconoce por completo a Dios, que no lo reconoce, que no lo alaba. Usted recuerda el concepto de alabar, ¿no? ¿Qué significa alabar? ¿Recuerda? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿No? Alabar, hermano, es reconocer lo que Dios hace. Eso es alabar. Adorar es reconocer lo que Dios es. Pero alabar es reconocer lo que Dios hace. Ahora, déjeme decirle esto, querido. El hombre sin Dios es incapaz de alabar a Dios. Porque el hombre sin Dios nunca va a reconocer a Dios y lo que Dios está haciendo. El hombre sin Dios siempre va a creer que todo lo que él tiene, todo lo que él recibe, todo lo que él posee es el fruto de su propio trabajo, de su propio esfuerzo. Usted sabe que aún incluso en la teología, lamentablemente, el humanismo ha tomado una parte, atribuyéndole al hombre acciones que solo le corresponden a Dios. Usted sabe por qué cuesta tanto entender la elección incondicional de Dios, ¿no? ¿Por qué se lucha tanto con la elección incondicional de Dios? ¿Sabe por qué, no? Porque deja fuera al hombre. Por eso es que cuesta tanto entenderlo. Por eso es que cuesta tanto aceptarlo. Por eso es que cuesta tanto creerlo. ¿Cómo no voy a hacer nada yo? ¿No? Y la salvación es del Señor. La salvación es de Jehová. Y Él llama a quien Él quiere. Ahora, el hombre tiene una responsabilidad: responder al llamado de Dios. Pero no es que el hombre busque a Dios, sino que es Dios quien busca al hombre. Y eso nos enseña la Biblia. Pero cuesta entenderlo, cuesta aceptarlo. ¿Cómo no voy a hacer nada? Creo que yo alguna vez le he contado, ¿no?, la historia de un compañero de trabajo allí en Copec, que después de haberle predicado el Evangelio y haberle hecho entender, de haberle mostrado bíblicamente de que la salvación es un regalo de la gracia de Dios,
Él me dijo, no, es imposible. ¿Cómo yo no voy a hacer nada? ¿Cómo no voy a ayudar a Dios? Yo le decía, pero ¿por qué tienes que ayudar a Dios si Dios es Dios? Y tú eres un hombre. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿por qué estoy en este punto? Verso 2. Porque el hombre puede llenarse de bienes, el hombre puede llenarse de riquezas y sentirse aún igualmente insatisfecho, incapaz de disfrutar el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es capaz de reconocer a Dios detrás de todas y cada una de aquellas cosas que él tiene. El hombre sin Dios no puede alabar a Dios, que es reconocer, en definitiva, como les decía, lo que Dios hace. Fíjese que en contradictorio el verso 2, ¿no? Porque dice que el hombre, en lugar de poder disfrutar de lo que es suyo, miren lo que dice, verso 2, el hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. ¿Cuántos hombres hay, cuántas personas hay que se llenan de riqueza, que no las disfrutan y que se mueren sin haber disfrutado lo que juntaron, lo que acumularon, y viene otro y lo aprovecha? No es el caso, ¿no? Pero cuando estudiaba este pasaje fue inevitable no pensar, que no viniera a mi mente un recuerdo, una imagen. Año 2000. Se estaba construyendo el templo Recoleta allí en Ortiz de Rosa y Pastor Andrés con su familia tuvieron que ir a vivir a donde está el colegio de la misión. Ahí detrás de la facultad habían unos departamentos. Entonces Pastor Andrés fue a vivir allá con su esposa y sus hijos. No sé si recuerda a Abel, ¿sí? Y mi suegra se acuerda también. ¿En qué mes está el cumpleaños Jeremy? ¿Se acuerda, no? Marzo. En marzo. El asunto que Jeremy, el sobrino menor de los varones, que vino hace unos años atrás, en ese momento iba a cumplir 1 año de edad. Entonces era la única ocasión que teníamos nosotros como familia de celebrarle un cumpleaños, porque ellos sabíamos que a mitad de año se iban del país. Entonces organizaron todo para un cumpleaños. Y vino la gente de la iglesia al cumpleaños. ¿Te acuerdas, Abel? ¿Sí? Estábamos ahí en la cancha, en el sector de los quinchos, celebrando. Mesa larga, mesa de club larga. Y lo más práctico, ¿qué es lo más práctico en un cumpleaños chileno cuando hay mucha gente? Completo. ¿No es cierto? Ya ahí teníamos al cumpleañero sentado en su sillita de guagua, estaba por cumplir un año, a la cabeza de la celebración, todos comiendo completo. ¿No es cierto? Pero de pronto se acabaron los completos. Y los niños todos salieron dispersos, grande el lugar, corriendo a jugar a la pelota. Uno, otro a jugar en los juegos infantiles, qué sé yo, todos disfrutando el cumpleaños. ¿Y el cumpleañero? Se nos había quedado dormido en la silla donde estábamos. Y como era chiquitito, tenía su completo ahí, no se lo pudo comer, pues era chiquitito. De pronto apareció un perrito, pegó un zarpazo y salió con el completo del cumpleañero arrancando. Cuando yo pensaba en este pasaje, no pude no pensar en ese momento. Todos disfrutaron, menos quién, el cumpleañero. Menos el cumpleañero. ¿Se da cuenta que este pasaje describe de alguna manera eso, o que esta historia de alguna manera ilustra este versículo? El hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. ¿Cómo concluye? Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos, o la antes pasada, no me acuerdo, de esto, mal doloroso, una enfermedad invalidante que podría incluso llevar a la muerte? ¿Cuántas personas se angustian más allá de lo necesario, pensando en sus bienes, pensando en sus riquezas, pensando en que quizás alguien les está defraudando, en que quizás alguien les está engañando, al punto de que pueden llegar a enfermar? Recuerdo
que hace unos años atrás me contaba el pastor Andrés también, ¿no? Que en algún momento él tuvo una deuda, ya viviendo en Australia. Y estuvo como 2 noches o 3 noches sin poder dormir por la deuda que él tenía. Hasta que en un momento se levantó en la noche, oró delante del Señor y le confesó y le dijo: estoy pecando porque estoy pensando en mi deuda y mi deuda no me deja dormir. Y ni aún en los días que vivimos la triste experiencia de ver partir a nuestra hijita, yo dejé de dormir. Porque sabía y confiaba que tú estabas orando. Él me contaba eso. Ni aún en los días en que mi hijita murió, en que estuvo enferma, yo dejé de dormir. Que había dejado de dormir por una deuda, 2 o 3 días. Y dijo que cuando él entendió esto, oró y confesó, pudo recostarse nuevamente, poner su cabeza a la almohada y dormir tranquilamente. ¿Cuánta gente hay que por sus bienes materiales no descansa? ¿Cuánta gente hay que por sus posesiones no encuentra paz, no encuentra tranquilidad? Lo que supuestamente nos debiese dar un poco de estabilidad no nos deja vivir tranquilos. Y Salomón dice, bueno, hay personas que se enferman así, ¿no? Hay personas que sufren así. Y mueren sin disfrutarlo. Mueren sin estar satisfechos. Y lo peor de todo es que cuando mueren viene otro que lo aprovecha. Verso 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, y su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Hermano, usted para entender este texto necesita entenderlo a la luz del contexto cultural de la época en que fue escrito. Alguien podría decir, aquí está exagerando Salomón, como esto de que aunque el hombre engendrare 100 hijos. Bueno, era posible, ¿no? Recuerde, Salomón tuvo 1000 mujeres, entonces que tuviese más de 100 hijos no era difícil. No era difícil. Pero no es el único caso. Su hijo Roboam, cuando asciende al trono, se describe de él y se nos dice que tuvo 28 hijos y 60 hijas. Saqué la cuenta, ¿no? 88 hijos. Acerca de Gedeón, juez de Israel, ¿cuántos hijos tuvo Gedeón? 70. Ahora, usted tiene que entender esto también a la luz del contexto cultural, ¿no? Todos estos hombres tuvieron esa cantidad de hijos, pero no con la misma mujer. Casi todos ellos eran polígamos. O sea, en nuestro contexto sería imposible tener esa cantidad de hijos. Creo que yo conocí el caso, no sé si recuerdan los que vienen de Recoleta, de un hermano ecuatoriano, Ricardo Villafuerte. ¿Sí? Ya. Ricardo tenía 25 hermanos. 25 hermanos. Lógicamente su papá con distintas mujeres, ¿no? Pero eran 25. De distintas edades. Unos muy mayores respecto de la edad de Ricardo, unos muy menores respecto de la edad de Ricardo, pero eran 25. Eso en nuestro contexto sería imposible, ¿no? Conozco algunos pastores que tienen 7, 8 hijos. Y yo digo, ¿con qué fe? ¿Con qué sustento? ¿Con qué fe? Difícil la cosa, ¿no? Bueno, Salomón, de nuevo, entendamos el texto a la luz del contexto. Aunque el hombre engendrare 100 hijos, recuerde, por favor, que en tiempos bíblicos y en tiempos de Salomón, los hijos eran una bendición. Siempre van a ser una bendición, siempre. Pero particularmente son descritos de esta manera, ¿no? Usted puede recordar el Salmo 127, verso 3 al 5, y aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, miren lo que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué es la aljaba? La aljaba es el saquito donde se colocaban las saetas o las flechas. Y el salmista está describiendo esto, ¿no? El hombre que llena su aljaba de ellos, recuerde que antes dijo que los hijos son como saetas. Entonces, el hombre que llena su aljaba de saetas de sus hijos es bienaventurado. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Usted entiende por qué no?
Porque si venía alguien a atacar a ese hombre, a ese padre de familia, ¿quién salía en su defensa? Los hijos. Capaz que en nuestra cultura hoy día, en algunos casos, viene el enemigo a atacar al padre y los hijos, ¿dónde se ponen? Del lado del frente, con el enemigo. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Espero que no en nuestro contexto, no en nuestro entorno, ¿no? Pero usted tiene que entender este texto, el verso 3, a la luz de eso. Los hijos son una bendición. Por sobre los bienes materiales. Por sobre las posesiones materiales. Los hijos son una bendición. Y tenemos una responsabilidad como padres con nuestros hijos. Aprovecho para pasar el aviso, ¿no? Próxima reunión de varones. Nuestra responsabilidad como esposos o como varones con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Ahora, fíjese cómo sigue el texto. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años. Y viviere muchos años. ¿Cuántos años tiene que vivir un hombre para sentirse satisfecho? ¿Cuántos años tiene que vivir un hombre para estar completo? Déjeme decirle que no necesita vivir años. Puede vivir minutos. Recuerdo la historia de un matrimonio que me contaba que cuando nació su hijita, pudieron sostenerle por algunas horas antes de que la hijita partiera. Y me contaba él que cuando la hijita partió, todavía con el cuerpecito tibio en sus brazos, ellos pudieron decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento, probablemente el momento más triste que cualquier padre, que cualquiera madre vive, experimenta en la vida, la partida de un hijo. Porque, entre comillas, eso es como antinatural, ¿no? Nosotros nos disponemos a enterrar a nuestros padres, jamás a enterrar a nuestros hijos. Pero en ese momento tan triste, esta pareja pudo alabar al Señor y pudo adorar al Señor, reconociendo que Él es un Dios sabio y soberano que no se equivoca. Y pudieron alabar a Dios porque les permitió conocer a su hijita, aunque fuese por algunos minutos. Poder tenerla en sus brazos y poderle entregar su amor, aunque fuese por algunos minutos. ¿Cuánto necesita vivir un hombre para cumplir el propósito de Dios? ¿Cuántos años? 11 minutos. Siempre que pienso en la historia de esta familia que les estoy compartiendo, pienso en que esa niñita vino a cumplir ese propósito, de guiar a sus padres a alabar y adorar a Dios en medio de la prueba y del dolor. Una vez él me dijo: yo jamás podría decirle a un padre, a una madre, a una persona: entiendo tu dolor, si yo no hubiese experimentado, si yo no hubiese vivido esa situación. ¿Cuánto debe vivir? Fíjese. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien, si no encontró satisfacción en Dios, no en sus posesiones, no en sus bienes, si su alma no se sació del bien, fíjese, dice que, y también careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él. Usted sabe que en los tiempos bíblicos cualquier persona debía ser sepultada. El que alguien que muriese sin una sepultura era, por así decirlo, una demostración de indignidad, de falta de reconocimiento. Aquellas personas que debían ser olvidadas no eran sepultadas. Pero si no, aún la persona más pobre necesitaba ser sepultada porque se le estaba reconociendo un valor personal a esa persona. Con los años, con el tiempo, lamentablemente la gente indigente, la gente muy pobre en Israel, que vivía o que moría en la más completa soledad, si no había nadie que les sepultase, ¿sabe lo que hacían con ellos? Tomaban sus cadáveres y los llevaban a un sector que estaba fuera de la ciudad, que era un basural donde se quemaba la basura, que era conocido como el Valle de Jejena,
y en ese lugar quemaban el cadáver, sin ser sepultado. El no sepultar a alguien era algo que demostraba indignidad. Y fíjese que Salomón está describiendo eso. Puede tener bienes, puede tener riqueza, puede tener muchos años, puede tener muchos hijos, 100 hijos, no tener sepultura. Compara al que no es satisfecho en Dios con esa persona, el que no tiene sepultura. Eso habla de olvido. Eso habla de falta de recuerdos, de reconocimiento. ¿Se acuerda cuando hablábamos cuando les mencionaba hace un ratito atrás el tema de la ¿cómo se llama? Genealogía. ¿Recuerda el nombre que cité, no? ¿Cuál fue? Nimrod. ¿Cuál es el nombre más conocido del capítulo 10 de Génesis? De esa genealogía que leímos hoy día. Nimrod. Ese. ¿Usted recuerda los otros nombres? Yo me acuerdo que mencionan a Et como ciudad, pero no como nombre de persona. Yo recuerdo que mencionan a Et, por ejemplo. ¿Y por qué recuerdo a Et? Porque es padre de los eteos. Canaán. Ok, puede ser que vayamos recordando algunos nombres, ¿no? Ahora, ¿por qué recordamos a Nimrod? Porque trascendió al resto. Hizo algo que lo hiciese recordado respecto del resto. Por eso que le recordamos. Mire, yo no sé cuántos Abel hay en Santiago. No tengo idea. Yo conozco a dos. Uno se llama Abel Poblete y uno se llama Abel Reyes. Al Abel Poblete lo conozco porque es un colocolino pesado. No es que los colocolinos seamos pesados, es que él es pesado, porque es burlesco. Más que otros colocolinos que yo conozco, pero ese es burlesco. Pero es mi amigo. Y al otro, el que conozco, es el Abel Reyes, pues. Y es imposible que no lo conozca, ¿no? Lo conozco desde el año... ¿De qué año te conozco, Abel? Del año 90. Diciembre del año 90, de ahí que lo conozco. Fuimos vecinos. ¿Cuántos años fuimos vecinos, Abel? ¿Como 15 años? ¿Sí? Como 15 años lo tuve que aguantar frente... No, fuimos vecinos. Y de ahí no sé cuántos años, 14 años aquí en la iglesia. Bueno, y tantos años más en Recoleta, ¿no? Son los que conozco. Cuando mueran otros Abel, no voy a saber quiénes son. No voy a saber qué es lo que hicieron. Pero cuando estos dos Abel no estén, yo voy a saber quiénes son. Yo voy a saber por qué faltan ahora en mi vida. Lo voy a saber. Y así con muchos más, ¿no? Bueno, Salomón en el verso 3 está describiendo un poco esto. Puedes tener muchos hijos, puedes haber tenido muchos años, pero si no te satisfaciste en Dios, pasaste al olvido. Es como si ni siquiera tuviese alguien que te sepulte. Fuiste ignorado, tu vida fue intrascendente. Y es interesante la conclusión en el verso 3, ¿no? Yo digo que un abortivo vale decir alguien que ni siquiera alcanzó a nacer, que fue engendrado pero no nació. Yo digo que un abortivo es mejor que esa persona, es mejor que él, Verso 4, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Y lógicamente este texto describe la muerte como el fin último de todos y cada uno de nosotros, indistintamente de cuál haya sido nuestra condición. Aquel que ignora a Dios y aquel que reconoce a Dios, tenemos el mismo destino, la muerte. O tenemos el mismo fin, mejor dicho, que es la muerte, aunque tenemos distintos destinos. Eso es lo correcto. Tenemos el mismo fin, que es la muerte, pero tenemos destinos distintos. Ahora, fíjese cómo termina. Mire conmigo cómo termina este pasaje, esta sección. Le dije que la primera sección del capítulo va del 1 al 6, ¿no?
Verso 5. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Salomón termina con una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una figura literaria que exagera algo, que exagera una idea, un concepto. ¿Cuál es la hipérbole que utiliza Salomón en este pasaje, en este texto? Viviere 1000 años 2 veces. Viviere 1000 años 2 veces. Salomón está describiendo, ¿no? Y dice, ese hombre que tuvo 100 hijos y que probablemente vivió muchos años, podría vivir 1000 años 2 veces, 2000 años. Usted entiende el concepto, ¿no? Casi la idea de que si fuese eterno aquí en la tierra. Si fuese eterno aquí en la tierra. La Biblia describe a Matusalén como el hombre más longevo de la historia de la humanidad. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Está ahí en Génesis capítulo 5. ¿No es cierto? Bueno, imagínense, vive más que Matusalén. Este hombre. Vive más que Matusalén este hombre. Pero en estos 2000 años de vida, ¿qué no fue capaz de hacer? Gustar el bien. ¿Sabe cuál es la idea ahí, no? Que su alma fuese satisfecha. Que su alma fuese satisfecha. Fíjese, verso 3 dice, si su alma no se sació del bien. Verso 6 dice, sin gustar el bien. Solamente un poquito más abajo, verso 7, no lo vamos a estudiar hoy día, pero dice, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. ¿Y sabe que la palabra deseo ahí es la misma palabra en hebreo para alma? Por lo tanto, aquí nuevamente se reitera el concepto y la idea. Y su alma no se satisface, no se sacia. Hermano querido, déjeme decirle esto. No importa lo que usted acumule, no importa lo que usted tenga. No importa todas las posesiones materiales que usted logre juntar en su vida. No importa cuántos hijos usted tenga, no importa cuántos años usted vivió. Si no encontró su bien, su placer, su satisfacción en la persona de Dios, todo eso es vano. Todo eso tendrá en algún momento un final. Se va a acabar. Recuerde que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. No llevaremos con nosotros nada, absolutamente nada. Lo único que nos llevaremos de esta tierra será aquello que nos satisface en el Señor. Será aquello que nos satisface en el Señor. Me gustó algo que dijo Carolina en su exposición, cuando hablaba de la palabra de Dios y nuestra relación con ella. Y ella habló de la necesidad de poder leer la palabra de Dios todos y cada uno de los días de nuestra vida. Esta semana estaba enseñando en la facultad de eclesiología y estábamos hablando acerca de ciertas características que deben de tener los pastores para poder ejercer el oficio pastoral. Y una de las características tiene que ver con que tienen que tener buen testimonio, no solo para con la iglesia, sino también para con los de afuera de la iglesia. Y les recordaba a los alumnos, les contaba a los alumnos allí, del caso de un hombre que conocí, que mi suegra conoce, que mi esposa conoce, que Abel y Marta conocieron muy bien también, que vino a ser el pastor del barrio en el cual nosotros vivimos. Un hombre que vino del sur sin saber leer ni escribir y que aprendió a leer y escribir leyendo la Biblia. Que memorizó pasajes completos de la Biblia y era capaz de citar pasajes completos de la Biblia. Y no es que se concentró en un pasaje, en un capítulo de un libro, no, sino que memorizó porciones completas de la Biblia. Y que llegado el invierno, él siendo un hombre ya mayor, no era difícil verlo, o no era extraño verlo, sobre los techos de las casas de aquellos vecinos que eran más ancianos o donde habían mujeres que estaban solas, que no tenían quien le arreglara el techo, y él andaba arriba del techo arreglando el techo. Cuando él murió, su iglesia y otras iglesias de la corporación a la cual su iglesia pertenecía vinieron a despedirlo.
Sus hijos arreglaron un carro, pusieron su ataúd sobre el carro y lo fueron tirando hasta el cementerio. No fue en la típica carroza, no, fue un carro que tenía la iglesia, lo arreglaron y fueron tirando el carro hasta el cementerio. Y la iglesia caminando detrás del ataúd hasta el cementerio. ¿Sabe lo increíble de esa historia? Que es real. Que los vecinos del barrio, aquellos que, muchos de ellos que ni siquiera eran creyentes, que no asistían a esa iglesia, salieron al frente de la plaza donde está la iglesia y salieron al borde de la calle por donde iba a caminar, iba a transitar el carro, salieron con globos y pañuelos a despedir a ese hombre, al pastor Pascual Tavira. Ese hombre se convirtió en el pastor del barrio. Un hombre que aprendió a leer con la Biblia, que aprendió a escribir con la Biblia, que memorizó pasajes completos de la Biblia, que influenció e impactó a toda una comunidad. ¿Pero sabe por qué? Porque él se satisfizo en Dios. Su satisfacción estuvo puesta en Dios, no en lo que él hacía, no en lo que él tenía, no en cuán grande llegó a ser su iglesia. ¿Cuántos pastores habemos que queremos construir grandes imperios y nos olvidamos que trabajamos en el reino de Dios? Queremos construir nuestro imperio, que nuestro nombre y el nombre de nuestra iglesia sean recordados y reconocidos por muchos lugares. Y perdemos de vista que nuestra satisfacción no debe estar en cuán reconocidos somos nosotros, cuán conocido es el nombre de nuestra iglesia, sino que debemos encontrar satisfacción en el hecho de que honramos el nombre de Dios, que le adoramos por quien es Él y le alabamos por lo que Él hace. Hermano, ¿dónde está su satisfacción? ¿En qué se está satisfaciendo usted? Vamos a orar para terminar